Hola y bienvenido a otro video más de Narraciones Oscuras. Hoy abordaremos el misterio del Merry Celeste. Recuerda que tú tienes la última palabra. El barco Merry Celeste se encontró abandonado en el Atlántico en 1872, sin evidencia de violencia o lucha. La tripulación y pasajeros habían desaparecido sin dejar rastro. El barco estaba en buenas condiciones y la carga estaba intacta. Se especuló sobre una serie de posibles explicaciones, pero nunca se descubrió la causa real del incidente. Se llevaron a cabo varias investigaciones para tratar de determinar qué había ocurrido, pero nunca se encontró una explicación satisfactoria. Se han propuesto varias teorías, como un acto de piratería, una inundación repentina, o una mutua, pero ninguna ha sido concluyente. Hasta el día de hoy, el misterio del abandono del barco Merry Celeste sigue siendo uno de los más famosos en la historia de la navegación. Para entender este acontecimiento, hablemos de historia. El barco Merry Celeste fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, a finales de 1860 por Joshua Dewis. Se construyó con madera talada de la localidad, tenía 12 mástiles y estaba diseñado como un bergantín con un estilo de casco carabela. Fue votado el 18 de mayo de 1861 con el nombre de Amazon y se registró en Parsboro el 10 de junio de ese año. Era propiedad de un consorcio local liderado por Dewis y el primer capitán fue Robert Cleyan. Durante su primer viaje en junio de 1861, recogió un cargamento de madera con destino a Londres, pero después de supervisar la carga, el capitán Cleyan cayó enfermo y murió en Spencer Island. John Nutting Parker asumió el cargo de capitán y continuó el viaje a Londres, pero tuvo varios problemas en el camino, como colisiones con equipos de pesca y veleros. Parker estuvo al mando del barco por 2 años, navegando principalmente hacia las Indias Occidentales. El barco sufrió daños graves en una tormenta en octubre de 1867 y fue considerado perdido por sus propietarios. Fue adquirido como derelict por Alexander Bean y vendido a Richard W. Haines, quien lo restauró y lo registró como embarcación estadounidense con el nombre de Merry Celeste. La nave fue confiscada por los acreedores de Haines y vendida a un consorcio de Nueva York en 1869. Capitán y tripulación. Benjamin Brice era un hombre nacido en Wareham, Massachusetts en 1835, y era uno de los 5 hijos del capitán Nathan Brice. Él y varios de sus hermanos eran marineros y 2 de ellos se convirtieron en capitanes. Era un cristiano devoto que leía la Biblia regularmente y compartía su fe en las reuniones de oración. Se casó con su prima Sarah Elizabeth Cobb en 1862 y tuvieron 2 hijos, Arthur y Sofía Matilda. Benjamin estaba considerando retirarse de su carrera para dedicarse a los negocios con su hermano Oliver, pero en lugar de eso, invirtieron sus ahorros en comprar parte de un barco, el Merry Celeste para Benjamin y el Julia Ayotte para Oliver. Benjamin fue el capitán del Merry Celeste en su primer viaje en octubre de 1872 con destino a Génova, Italia. Eligió cuidadosamente a su tripulación, incluyendo a su esposa e hija como acompañantes. La tripulación fue descrita como pacífica y de primera clase. Benjamin estaba satisfecho con la nave y la tripulación según una carta que escribió a su madre antes de la travesía. Suceso. Benjamin Brice llegó al muelle número 50, supervisó la carga del barco Merry Celeste en el East River de Nueva York en septiembre de 1872. La carga consistía en 1.701 barriles de alcohol tóxico. Su esposa y su hija se unieron a él una semana más tarde. El 5 de noviembre, el barco zarpó del puerto de Nueva York hacia el Océano Atlántico. Al mismo tiempo, otro barco, el canadiense Dei Gratia, se encontraba en espera de un cargamento de petróleo en Hoboken, Nueva Jersey, con destino a Génova a través de Gibraltar. Es probable que el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, conociera a Brice, aunque no hay evidencia concreta de ello. El Dei Gratia partió hacia Gibraltar 8 días después del Merry Celeste. El barco Dei Gratia alcanzó unas coordenadas entre las Azores y la costa de Portugal el 4 de diciembre de 1872. El capitán Morehouse notó un barco a unas 6 millas de distancia que se dirigía hacia ellos con rumbo vacilante, lo que le hizo sospechar de algo extraño. Envió a 2 oficiales a investigar y descubrieron que se trataba del barco Merry Celeste, que estaba vacío y con daños en las velas y aparejos. Al subir a bordo, encontraron que las velas estaban en mal estado, faltaban algunas secciones y gran parte de los aparejos estaban dañados. La cubierta de la escotilla principal estaba asegurada, pero las escotillas de la proa y del lazareto estaban abiertas. Faltaba el único bote salvavidas y la bitácora había sido movida de su sitio. También había una cantidad significativa pero no alarmante de agua en la bodega. La última entrada en el cuaderno de bitácora de la nave, que encontraron en la cabina del primer oficial, estaba fechada a las 8 horas del 25 de noviembre, 9 días antes. La evidencia indicaba que la tripulación abandonó la nave de forma ordenada en el bote que faltaba. Investigaciones de la época.
Las audiencias para investigar el incidente del barco Mary Celeste comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872, lideradas por el juez James Cotane y el fiscal general Frederick Soyflood. Los testimonios de los marineros del Dei Gratia llevaron a Soyflood a creer que se había cometido un delito, y ordenó un análisis del Mary Celeste el 23 de diciembre. El informe del inspector de embarques John Austin y del bufo Ricardo Portunato sugerían que había sido causado por actos humanos, y no por un desastre natural. Soyflood llegó a la conclusión de que la tripulación había tomado alcohol no potable y asesinado a la familia Brice y a los oficiales de la nave antes de huir en la Yorla. Soyflood también sospechaba que el registro de la nave había sido manipulado y que el barco había sido abandonado en un lugar más hacia el este. Desenlace. James Winchester llegó a Gibraltar en enero para ver si el barco Mary Celeste podía ser liberado para entregar su carga, pero el fiscal Soyflood exigió una fianza de $15,000 que Winchester no tenía. Soyflood sospechaba que Winchester podría haber contratado a una tripulación que mató a la familia Brice y a los oficiales de la nave como parte de una conspiración. Sin embargo, después de un análisis científico de las manchas en la espada y en otras partes del barco, se demostró que no se trataba de sangre. Además, un informe del capitán Suffolk de la Armada de los Estados Unidos indicó que las marcas en la proa no habían sido causadas por la mano del hombre, sino por la acción del mar sobre la madera. Sin pruebas concretas, el 25 de febrero, Soyflood liberó el barco de la jurisdicción del tribunal. El 8 de abril, Cotane anunció una recompensa de 1.700 libras, una quinta parte del valor total del barco y su carga, una cantidad que fue considerada insuficiente por expertos en la materia. Cotane también criticó fuertemente a Morehouse por enviar el Dei Gratia a entregar su cargamento de petróleo antes de la audiencia, lo que dejó a Morehouse y su tripulación bajo sospecha de la opinión pública para siempre. Se llevaron a cabo varias investigaciones para tratar de determinar qué había ocurrido, pero nunca se encontró una explicación satisfactoria. Se han propuesto varias teorías, como un acto de piratería, una inundación repentina, o una mutua, pero ninguna ha sido concluyente. Hasta el día de hoy, el misterio del abandono del barco Mary Celeste sigue siendo uno de los más famosos en la historia de la navegación. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, te deseo lo mejor, que estés bien. Esto fue Narraciones Oscuras, hasta la próxima.